Ahora vamos a hablar lo que es el análisis de riesgo de la tarea. Las recomendaciones que damos es de que lo que presentamos acá es una síntesis del material de estudio de la formación CISO respectivo y es un apoyo visual y audible previa a la realización del examen o evaluación misma. Se le recomienda que se ponga en comunicación con su supervisor CISO para que le facilite materiales o le dé consejos respecto a este tema del ART o análisis de riesgo de la tarea. Los lea detenidamente todo aquel material que le pueda facilitar para poder comprender mejor esta presentación y estar atentamente a esta y proceder a la evaluación obteniendo una calificación mínima de 75% para poder aprobarla. Los objetivos en esta formación es conocer algunos conceptos y las definiciones de los mismos, saber la jerarquía de control, conocerla, cada aspecto, cuáles son los peligros y cuáles son los riesgos que encontramos en Argos Honduras, qué es en sí el análisis de riesgo de la tarea y cómo se hace un llenado de un ART. Dentro de los conceptos que tenemos que aprender a diferenciar muy correctamente son peligro y riesgo. El peligro es la fuente o la situación con potencial de producir un daño. Vemos el ejemplo en la imagen, un tiburón es considerado el peligro. Tiene un potencial de daño. ¿Cuál es el riesgo? El riesgo es la posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo. Es decir, en el mismo ejemplo del tiburón, el riesgo es ser atacado por él. Y un riesgo se califica desde el punto de vista de su gravedad, es decir, que se valorarán conjuntamente la probabilidad de que se produzca ese daño y la severidad del mismo. Vamos a hacer dos ejercicios para que podamos comprender. En la imagen visualizamos una actividad que se está realizando. ¿Cuál es el peligro en esta imagen? Es el izaje de carga, la actividad en sí. ¿Por qué? ¿Cuál es el riesgo de esta actividad? Un aplastamiento. ¿Y qué medidas de control podemos utilizar para evitar llegar a esos riesgos o sufrir un accidente? Las medidas de control que podemos tomar es delimitar el área de trabajo, ya sea con barreras o utilizando cintas color rojo, los cuales le va a indicar a las demás personas de que no pueden pasar por esa área porque se está ejecutando un izaje o un levantamiento de carga. Y capacitar al personal en la tarea que está ejecutando de modo que pueda hacer todos los procedimientos correctamente, evitando cualquier accidente. Otro ejemplo lo vemos acá. En la imagen podemos visualizar equipos móviles, en este caso dumpers. ¿Qué riesgo hay con estos equipos? Bueno, si las personas se mueven al azar por donde ellos transitan, puede haber un atropellamiento. Recordemos que los equipos móviles tienen muchos puntos ciegos. ¿Qué medidas de control tendríamos que utilizar para que los empleados o los peatones que pasen por esa área? Tendría que haber pasos peatonales de modo que las personas puedan utilizarlo y estén lejos de donde transitan directamente los equipos móviles para evitar accidentes. Además, tiene que haber una capacitación del personal. ¿Por qué? En esta imagen vemos que se está extrayendo lo que es materias primas en un área de cantera. En esta área donde hay apilamientos solamente tiene que entrar personal capacitado y que tenga directamente una ejecución que hacer allí designada y autorizada. Por lo tanto, si no la tiene, no tiene absolutamente nada que andar haciendo en ese lugar. Eso es parte de la capacitación. Y si va al lugar, quiere decir que conoce todas las medidas de control, la seguridad que debe de tener, qué hacer, qué no hacer. Y el contacto visual, si por ejemplo en el movimiento de los pasos peatonales hay una parte
donde hay que cruzar una calle. Entonces hay que mantener el contacto visual de modo que el conductor pueda verlo hasta que usted cruce, pero debe de esperar que el equipo móvil se detenga, que le ceda el paso. Y siempre estar en contacto con el conductor, contacto visual, aquí estoy, para que pueda cruzar tranquilamente y continuar la actividad que se está realizando. ¿Qué es la jerarquía de control? La jerarquía de control es cómo buscamos reducir al máximo cualquier peligro, cualquier riesgo que podamos ver o que podamos detectar en las tareas que realizamos. Y esta pirámide que está de esta manera, como el punto más efectivo al punto menos efectivo, y desde dónde iniciamos y hasta dónde llegamos, comprenden los siguientes aspectos. La eliminación, cuando queremos eliminar, cuando detectamos un peligro que puede ser eliminado, debería serlo, pues implica que la tecnología o el proceso es obsoleto. La eliminación se debe tomar en cuenta sobre todo en la fase de diseño de una instalación, proceso u operación. La sustitución, si se detecta un peligro específico y se tienen posibilidades técnicas que sustituyan el peligro, como es el caso de eliminar, por ejemplo, los asbestos como elementos refractarios, debido a que estos pueden ser cancerígenos. En la actualidad existen avances en tecnología para reemplazar equipos, para reemplazar herramientas, sustancias por otras menos dañinas. En la ingeniería es el uso de los dispositivos derivados de los avances tecnológicos que ayudan a que los peligros se encuentren contenidos o mitigados, es decir, aislados, de una mejor manera. Esto puede ser por medio de guardas, filtros, barreras, andamios, brazo articulado, plataformas, todos aquellos resultados de la ingeniería que puedan apoyarnos para evitar sufrir un accidente. Dentro de los controles administrativos entra lo que es el reforzamiento a los controles anteriores que se han de implementar debidamente. Por otro lado, cuando no se puede colocar controles de ingeniería que bloqueen el peligro, la utilización de esta clase de controles concientizan y advierten al trabajador de la existencia de un peligro dado y se debe tomar medidas para mitigar. Dentro de estas encontramos carteles, señales, los procedimientos como el que estamos viendo ahorita, que es el ART, análisis de riesgo de la tarea, PTS, SOP, ESB, los GPS de las unidades, las delimitaciones de las áreas, entre otros controles administrativos. Y por último tenemos el equipo de protección personal, que luego de haber realizado todos los esfuerzos posibles para eliminar, reducir o mitigar un peligro, de aplicar controles de ingeniería por medio de barreras, así como administrativos como instructivos de trabajo adecuado, carteles, señales, etc. Y aún existe la probabilidad de contacto con ese peligro, entonces se le debe dotar al trabajador el equipo de protección personal ideal al trabajo que va a realizar. Vemos acá los ejemplos de cómo se aplica la jerarquía de control. En este caso hay una tarea que el trabajador va a realizar y hay un peligro. ¿Cuál es la tarea que él va a hacer? A simple vista parece que él va a escarbar, va a sacar material de un apilamiento, pero hay una pared de ese material. Ese es el peligro. ¿Cuál es el riesgo? Que eso le aplaste, le caiga encima. Entonces, ¿cuál es la eliminación? Como método más efectivo, vamos a eliminar que el trabajador tenga que ir a ese lugar y exponerse a ese peligro. En lugar de ser él que lo haga con una pala, como vemos en el ejemplo, podemos utilizar lo que es dinamita, en este caso, para poder derrumbar ese posible peligro y ya no esté presente, se eliminó. Ahora él puede ir a tomar el material con su pala,
pero no va a haber material que le caiga encima, sino una sustitución. Y vemos el ejemplo de un robot. Es decir, utilizar algo que sustituya la actividad, el proceso, el material o sustancia por una menos peligrosa en cuanto a la integridad del trabajador. Esta de sustitución se viene ligando mucho con lo que es ingeniería, donde utilizamos lo que son la innovación o la tecnología, utilizamos ayudas mecánicas, barreras, guardas, sistemas de ventilación, aislamiento, lo que sea necesario, producto de la ingeniería, para poder mitigar ese riesgo. Como ustedes pueden observar, están colocadas para que no caiga sobre el material aspectos de ingeniería. ¿Cuáles son los controles administrativos? Donde se establecen políticas y procedimientos, prácticas del trabajo y programas de entrenamiento para reducir la exposición de riesgo. Vemos en este caso que hay rótulos que dictan que hay que tener precaución, que hay un peligro y crean concientización en el personal que ejecuta esa tarea. Y el último es el equipo de protección personal que se le tiene que brindar según el peligro al que la persona se esté exponiendo. Si fuese una situación química, entonces la persona debería estar dotada por lo que es una mascarilla contra gases y vapores, ya sea full face o un traje contra agentes químicos, etc. ¿Cuáles son los peligros y riesgos presentes en Argos Honduras? Hay ciertos factores que aquí es donde los podemos clasificar. Tenemos los factores físicos, los factores mecánicos, eléctricos, biológicos, químicos, locativos o estructurales, psicosociales, biomecánicos y otros. De una manera general podemos visualizar que hay varios peligros que conllevan a varios riesgos. Vamos a ver rápidamente cada uno de ellos y de qué manera podemos estar conscientes de los mismos para actuar correctamente según los procedimientos de la tarea a ejecutar. Tenemos el primero, que son parte de los factores de riesgo físico. Está el ruido, que proviene de diferentes fuentes, ya sea del funcionamiento de una máquina, el uso de alguna herramienta para reparación, el mismo tránsito de vehículos o las mismas personas. ¿Qué efectos nos causan a nuestra salud? Fatiga auditiva, hipoacusia, también llamada sordera parcial, ocofosis o anacusia, sordera total. También produce ciertos problemas gastrointestinales, hipertensión y trastorno circulatorio. ¿Cómo controlamos esto? Hay que sustituir algunos procesos, hay que reemplazar las máquinas, ponerles montajes flexibles en tuberías y acoplamientos, pisos de caucho. Si es necesario un silenciador en las herramientas, disminuir el flujo de aire, reducir la presión, usar amortiguadores, mantenimiento preventivo de equipos o utilizar el EPP auditivo, es decir, el equipo de protección personal auditivo, en este caso tapones. Otro factor de riesgo físico es la iluminación y están ambos extremos, la falta de iluminación o el exceso de iluminación, que nos causa incrementos en anomalías visuales, problemas para nosotros observar, para poder ver correctamente, lo que incrementa los riesgos de accidente, aumenta la posibilidad de cometer errores, utilización de mayor tiempo en la ejecución de las operaciones debido a no tener una buena visibilización de lo que estamos haciendo, disminuye el interés por la tarea y aumenta la fatiga física y mental. ¿Cómo podemos controlar eso? Tenemos que adecuar la calidad y la cantidad de luz de acuerdo al trabajo que vamos a realizar. Hay algunos trabajos que es necesario la suficiente iluminación y hay otros que no es necesario tanto o no en toda el área. Tenemos que utilizar al máximo la iluminación natural y es por ello que está relacionado con pintar las paredes empleando colores que tengan el máximo porcentaje de reflectancia de la luz y mantener un plan de mantenimiento de los artefactos de iluminación. En caso de que un bombillo necesite un cambio, debe de realizarse. Otro factor de riesgo físico es la ventilación. ¿Cuáles son las fuentes? Carencia de ventanas, mal acondicionamiento de los edificios,
no hay extracción de malos olores, confinamiento o agentes químicos que estén presentes como humos y vapores. ¿Qué efectos nos da la disminución del rendimiento del personal por la presencia de ese ambiente incómodo y que produce fatiga? Hay alteraciones respiratorias, alteraciones en la piel, en los ojos y en nuestro sistema nervioso central, así como la acumulación de contaminantes. ¿Cómo podemos controlar esto? Hay dos maneras: lo que es la ventilación natural, que es la renovación del aire, que se lleva a cabo por acción natural del viento. Ejemplo, podemos tener las ventanas abiertas para que haya una circulación del aire. O a través de la ventilación mecánica, que es la renovación del aire mediante ventiladores como aspiración, cortinas de aire, ventilación general o aires acondicionados, que es el mejor ejemplo que podemos observar. Otro factor de riesgo físico es la radiación. Estamos en constante exposición a la radiación y hay dos tipos de fuentes. Está la radiación ionizante, que es producida por los rayos X y los rayos gamma, y los no ionizantes, como la alta tensión, el microondas, radio, televisión, celular, infrarrojos, rayos UV. ¿Qué efectos nos dan? Pueden haber afecciones genéticas como anomalías hereditarias, puede haber mutaciones, cáncer, puede producir esterilidad, anemia o quemaduras. Todo depende a qué fuente esté expuesta la persona. ¿Cuál es el control? Que estas fuentes estén aisladas, mantenimiento por personal entrenado y autorizado, el uso de un equipo de protección personal especial y el tiempo de exposición. Tiempo de exposición es cuánto tiempo yo estoy expuesto a este riesgo, a este peligro. Otro factor de riesgo físico tenemos lo que es la temperatura. ¿Y cuáles son las fuentes? Ya sea un proceso de fabricación, las máquinas o herramientas y equipos que utilizamos, el ambiente, hace calor o hace frío, agentes químicos y agentes materiales. ¿Qué efectos nos produce? Puede haber hipotermia, puede haber estrés por el calor, puede producir convulsiones, golpes de calor, quemaduras en ambas condiciones, tanto por alta temperatura como por baja temperatura, así como la deshidratación. ¿Qué controles podemos aplicar? Aislamiento de la fuente, los tiempos que nos exponemos a estas temperaturas, ya sean altas o bajas, la ropa especial de trabajo, el equipo de protección personal, una hidratación constante, protección para la piel y procedimientos de trabajo llevados a cabo de manera correcta. Otro factor de riesgo físico es la vibración, cuyas fuentes son el proceso de fabricación, instalaciones, máquinas, herramientas, equipos, y los efectos que producen a nuestra salud es traumatismos en la columna vertebral, problemas vasculares, dolores abdominales y digestivos, problemas de equilibrio, dolores de cabeza, trastornos visuales, etc. ¿Cómo controlamos esto? Aislamiento de la fuente, amortiguación en máquinas, los tiempos que nos exponemos, usar un equipo de protección personal especial, los procedimientos de trabajo que realizamos y un mantenimiento preventivo de los equipos que utilizamos. Ahora vamos a ver lo que son los factores de riesgo mecánico. Las fuentes de estos factores son máquinas sin guardas, como observamos en la imagen superior, herramientas defectuosas, partes móviles y salientes de equipos o instalaciones, carencia de mantenimiento, desconocimiento de procedimientos y la falta de equipo de protección personal. ¿Qué efectos produce? Puede haber un atrapamiento, como vemos en la segunda imagen, por o entre objetos, un golpe, puede haber caídas en el mismo nivel o distinto nivel, puede haber proyección de partículas, choque contra objetos móviles o fijos y caída de objetos en manipulación. ¿Qué control damos? Las partes móviles de la maquinaria tiene que tener guardas, como vemos en la imagen inferior. Mantenimiento preventivo adecuado, revisión periódica de las herramientas, equipos e instalaciones, dotar con el equipo de protección personal acorde a la actividad que se va a realizar y los procedimientos de trabajo necesarios.
Los factores de riesgos eléctricos tienen sus fuentes debido a defectos de aislamiento, por envejecimiento, características inadecuadas, agresiones mecánicas, etc. Las condiciones atmosféricas extremas o contaminación también vienen a repercutir y son fuentes de factores de riesgo eléctrico, así como la destrucción por sobretensiones, las maniobras erróneas o indebidas o una manipulación inadecuada. Esto viene a producir efectos como un choque eléctrico por contacto directo, es decir, con el elemento que tiene tensión, o un contacto indirecto con masas puestas accidentalmente. Puede producir quemaduras por choque eléctrico o por arco eléctrico, caídas o golpes, incendios o explosiones. ¿Qué control damos? Bueno, utilizaremos los procedimientos de trabajo de forma que las maniobras estén perfectamente especializadas y específicas. Utilización del equipo de protección personal especial y colectivo, es decir, no solamente yo, si habemos varios involucrados en la actividad, todos tenemos que estar dotados con el equipo de protección personal adecuado. Revisión periódica de las instalaciones y utilización de herramientas adecuadas al trabajo que vamos a realizar. El factor de riesgo químico tiene sus fuentes muy variadas, tanto fuentes sólidas, líquidas, polvos como por ejemplo el cemento, vapores, gases, humos, nieblas. ¿Qué efectos nos producen? Irritación, algunos son nocivos, otros son tóxicos y otros son corrosivos. Puede producir quemaduras y a largo plazo puede producir cáncer. Es importante recalcar que estos agentes químicos pueden ingresar a nuestro cuerpo por ingestión, ya sea que a través de nuestra boca, por inhalación a través de nuestra nariz o por absorción a través de nuestra piel. Por eso tenemos que usar controles adecuados, como la utilización de los procedimientos de trabajo, de forma que las maniobras estén perfectamente específicas. Tenemos que usar EPP especial. También tenemos que rotular correctamente los envases que contienen los agentes químicos en dado caso. La revisión periódica de las instalaciones donde están ubicados los agentes químicos y la utilización de herramientas adecuadas al trabajo a realizar en torno a los químicos. Dentro de los riesgos biológicos encontramos diferentes fuentes, como lo que son los hongos, los virus, como tenemos actualmente el SARS-CoV-2, cuyo efecto es la enfermedad de COVID-19, y hemos creado un estándar de salvamento de vidas o estándar para salvar vidas específicamente del COVID-19 que lo puede estudiar, lo puede visualizar. Otras fuentes que tenemos son las bacterias, parásitos, pelos, plumas, polen, en la manipulación de los residuos animales y vegetales, instrumentos contaminados como cuchillos, jeringas, bisturís. Y también aquí entra la falta de buenos hábitos de higiene personal, que también es uno de los controles que ahora se tienen ante la emergencia sanitaria a nivel mundial actual del COVID-19. Dentro de los efectos presentes en determinados ambientes laborales pueden desencadenar enfermedades infectocontagiosas, reacciones alérgicas e intoxicaciones. ¿Cuál es el control? El ejemplo que tenemos ahorita es el estándar que salva vida de COVID-19 como protocolos de bioseguridad, el orden y limpieza en los puestos de trabajo que debe de ser siempre, las fumigaciones o control de plagas, programas de cuidados higiénicos, correcta clasificación y disposición de los residuos, programas de vacunación, buenas prácticas de manipulación de alimentos y el uso del EPP y entrenamiento del personal competente. Los riesgos biomecánicos también son llamados musculoesqueléticos y en muchas ocasiones también los asociamos directamente con lo que son factores de ergonomía. Las fuentes que se tienen son generados por la inadecuada relación entre el trabajador y la máquina o el puesto de trabajo. Entre estas son las cargas estáticas o dinámicas, el diseño del puesto, el peso y diseño de las herramientas,
posturas inadecuadas y forzadas o sobreesfuerzos que se hagan. ¿Qué efectos produce una fatiga física y una fatiga mental? Lesiones en las articulaciones, columna vertebral y musculares, problemas visuales y circulatorios, puede producir sobrepeso debido a la falta de movimiento o actividad física, síndromes como tendinitis, tenosinovitis, el túnel carpiano, mialgias, entre otros. ¿Cuál es el control que damos a esto? Hay que adaptar el puesto de trabajo según la persona, pausas activas, rotación de turnos, herramientas en buen estado y adecuados para la tarea, el equipo de protección personal necesario, monitoreo médico, entrenamiento en técnicas de elevación de las cargas y los equipos y la actividad física. Los factores de riesgo psicosocial son aquellas condiciones presentes en el ambiente laboral relacionado con la organización del trabajo, el puesto, la realización de la tarea y el entorno, que afectan el desarrollo del mismo y la salud del trabajador. Dentro de estas tenemos lo que es el estrés laboral, el acoso laboral, la adicción al trabajo, el acoso sexual, la violencia en el trabajo que se pueda vivir y la drogodependencia. Dentro de los efectos que se producen está la depresión y ansiedad, dolores musculoesqueléticos, trastornos respiratorios, cardiovasculares y gástricos, consumo de fármacos y drogas prohibidas, se produce sedentarismo, la falta de la participación social, el miedo, inestabilidad emocional, problemas familiares y el absentismo laboral. ¿Cómo controlamos estos riesgos? Un diseño del trabajo y evaluaciones de riesgo, definición de los roles y responsabilidades, actividades que permitan la integración, el relajamiento y el esparcimiento, canales de comunicación y liderazgo cercano, las líneas de reporte en situaciones de acoso, incentivos, reconocimientos y motivación progresiva, así como pausas, descansos y vacaciones que son necesarias en este caso. Los factores de riesgo locativos, también llamados estructurales, son características del diseño o la construcción, mantenimiento y deterioro de las instalaciones. Por ejemplo, los pisos, las escaleras, las barandas, las plataformas, andamios defectuosos, puertas en mal estado, muros y ventanas en mal estado, falta de orden y aseo, o la señalización está deficiente, inexistente o inadecuada. ¿Qué efectos puede producir? Caídas al mismo o distinto nivel, golpes entre objetos o con objetos, heridas, laceraciones, luxaciones, esguinces, fracturas, posturas forzadas e inadecuadas. Y aquí agregaría que también puede producir una confusión en dado de una evacuación, ya que la señalización está carente o está inadecuada. El personal se puede confundir y no pueda realizar satisfactoriamente la evacuación. Los controles, la construcción cumpliendo estándares de diseño aceptados y con valoración ergonómica. El mantenimiento preventivo de instalaciones y equipos. Reporte de condiciones inseguras y la reparación oportuna de las mismas. Y el mantenimiento del orden y la limpieza en todas las áreas, lo que denominamos programa 5S, que tiene su propia formación y puede ser visible. Ahora, ¿qué es el ART o el análisis de riesgo de la tarea? Es una herramienta que nos ayuda a identificar peligros, evaluar riesgos y establecer medidas preventivas de control para evitar las lesiones asociadas al trabajo que se va a desarrollar. Anteriormente vinimos viendo todos los posibles peligros que hay, los riesgos que tienen esto y los controles que podemos aplicar para mitigar estos riesgos. Eso es lo que hacemos en cada análisis de riesgo de la tarea, en cada actividad que vamos a utilizar, que vamos a realizar con las herramientas que vamos a utilizar. Entonces, el ART es un formato, es una herramienta. Aquí observamos la parte frontal de este ART que vamos a llenar en cada actividad que vamos a realizar, y esta es la parte posterior. Ahora,
El análisis de riesgo tiene por objetivo identificar peligros, determinar sus riesgos y acordar medidas de control o mitigación necesarias para evaluar la ocurrencia de estos accidentes y enfermedades ocupacionales. Un ART, aparte de ser una herramienta, formaliza los acuerdos por parte de quienes lo ejecutan de manera segura y la autorización formal para iniciar estas tareas por parte del supervisor Argos. Un ART se debe ejecutar antes de iniciar una tarea no rutinaria, antes de iniciar una tarea rutinaria sin procedimientos, antes de iniciar una tarea rutinaria con procedimientos pero con actividades extras no incluidas inicialmente, y antes de continuar una tarea rutinaria o no rutinaria donde han cambiado las condiciones de trabajo, ya sea factores ambientales u otros. ¿Cómo vamos a llenar un ART? Nos ubicamos en la parte frontal. Vamos a colocar en el encabezado, se puede enumerar la cantidad de hojas que nos lleve la realización del ART. Todo va a depender de la actividad que vamos a hacer. Luego hay una sección donde vamos a colocar lo que es la fecha. Seleccionamos lo que es el lugar, vamos a colocar una X, en este caso es Arpía, que significa planta piedras azules. ¿En qué sección o el lugar específico de ejecución que se va a realizar la tarea? Lo vamos a escribir ahí. ¿Qué equipo, máquina o proceso va a ser intervenido? ¿Cuál es la descripción del trabajo? Una breve descripción de lo que vamos a hacer. ¿Este tipo de actividad es rutinaria o no es rutinaria? Vamos a marcar con una X. El nombre de la empresa que va a ejecutar esta tarea. Y hay un checklist o una listita que tenemos que verificar antes. ¿Y qué vamos a verificar? ¿Hay un extintor cercano disponible? ¿Es necesario delimitar con cinta rojo amarillo? ¿Hay que delimitar el área de trabajo que esté limpia y ordenada? ¿Hay interferencia con otros trabajos? ¿Y hay una ruta de evacuación libre? Todo eso tenemos que verificar antes de iniciar. La actividad que vamos a hacer, ¿qué procedimientos son aplicables? ¿Aislamiento de energías? ¿Es alguna tarea en altura? ¿Se va a trabajar en un espacio confinado? ¿Se va a hacer algún izaje? ¿Qué aplica? ¿Qué procedimientos y qué permisos? Los permisos que se necesitan por las actividades que se van a realizar, necesitas el apoyo de tu supervisor CISO para que te pueda indicar cuáles son los correctos y el llenado de cada uno de ellos de manera satisfactoria. Hay un apartado de en caso de emergencia donde encontrarás los pasos que debes realizar en caso de que necesites apoyo en una emergencia durante la ejecución de esa tarea. Luego, el centro médico para atención de emergencia, es importante colocar esa información. En caso de que ocurra una emergencia, este documento nos permite visualizar esta información vital para poder apoyar tanto colaboradores Argos que intervengan como los colaboradores contratistas. Deberán de colocar allí la información provista de dónde tienen su seguro médico. Y el punto de reunión más cercano tenemos que identificarlo. Recordemos que los puntos de reunión más cercanos fueron visualizados en la formación del sistema de gestión CISO. Ahora, siempre dentro de la parte frontal, tenemos lo que es la visualización de los diferentes peligros que ya vimos anteriormente. Lo que vamos a hacer es marcar en cada cuadrito con una X las medidas de control que vamos a realizar si existe ese peligro en la actividad que vamos a realizar. Por ejemplo, si voy a realizar una actividad donde voy a manipular sustancias químicas, debo de ver qué peligros conlleva. En este caso son las sustancias peligrosas o sustancias químicas. ¿Qué medidas de control voy a utilizar? Bueno, necesito mascarilla con filtro para vapores. Voy a poner una X porque necesito eso. Tengo que considerarlo. O un respirador de cara completa.
guantes para las sustancias si lo voy a manipular, un overall contra partículas para evitar que la sustancia química se derrame sobre mi uniforme o en mi piel. Necesito goggles contra químicos, necesito delantal de neopreno, botas de hule. Todo eso tenemos que identificar de acuerdo a la actividad que estamos realizando, qué peligros hay y qué medidas de control vamos a implementar. En la parte posterior vamos a describir paso a paso de la actividad que vamos a realizar. Por ejemplo, un ejemplo sencillo, vamos a cambiar un bombillo. No solamente vamos a poner cambio de bombillo, no. Tenemos que dar el paso a paso. ¿Qué herramienta voy a utilizar? Necesito una escalera clase A. ¿Qué peligros puede haber en esa actividad donde voy a actuar para subirme a la escalera y cambiar el bombillo? ¿Qué peligro hay? Un peligro de caída, me puedo caer, me puedo deslizar, puede haber una imperfección de la herramienta porque no la inspeccioné previamente. ¿Y qué medida de control voy a utilizar? Bueno, la inspección previa para garantizar que la escalera que estoy utilizando esté correcta, esté en óptimas condiciones. Mi equipo de protección personal en caso de que la altura sea superior a 1.80, debo de tenerla. Apoyo de un compañero en torno a observación o a pase de herramientas, etcétera. Tenemos que ir paso a paso de la actividad que vamos a realizar. Luego, en la parte inferior, siempre en la parte posterior de la ART, abajo, tenemos que colocar el equipo ejecutor del trabajo, es decir, quiénes son las personas que intervienen. Si por ejemplo tú y yo vamos a hacer un trabajo juntos, tiene que ir tu nombre, tu número de teléfono, tu firma, alguien en caso de emergencia quien se pueda llamar y el número de teléfono de esa persona y los mismos datos míos allí. Luego tenemos que ir al supervisor Argos, responsable de la actividad que vamos a realizar, donde él o ella va a firmar y va a colocar su número de teléfono y va a colocar su nombre. Y el espacio donde dice yo prometo observar, esa sección se va a colocar el nombre y apellido de las personas que realicen un YPO o un yo prometo observar en el trabajo en curso. El sistema de YPO está explicado en el sistema de gestión CISO en la formación respectiva. La información provista en esta presentación se basa en información de documentos anteriores, la cual fue actualizada y reestructurada con acompañamiento de la oficina CISO de la planta Piedras Azules de Arcos, Honduras, para fines formativos. Y otra información que se necesite como textos, imágenes y vídeos de fuentes externos acorde a la formación provista y personal con experiencia dentro de la compañía. Recuerda, trabaja seguro, quédate con nosotros.